El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido el hermano Tomás Taboada y yo en un grupo de WhatsApp con un individuo que se llama Cárcamo sobre el tema de la cruz. Él enseña lo mismo que enseña la iglesia de Satanás en la tierra, la gran ramera, que Jesús murió clavado en 2 maderos en forma de cruz. Y en este debate le hemos demostrado Tomás y yo que Jesús murió tal como enseña la Biblia, clavado en un solo madero, en un poste. Escuchen el debate hasta el final y, como siempre, pues saquen ustedes sus propias conclusiones. La Biblia, las escrituras griegas cristianas, indican claramente, y si quieres podemos también tener tú y un debate sobre este tema, aunque ya se debatió en su momento, ya se te demostró claramente se te demostró que Jesús murió en un solo palo o estaca, en un stauros. A mí me da igual si en el texto griego aparece la palabra un o no aparece la palabra dun, pero no te das cuenta que el texto griego dice que fue clavado en madero, en singular, no dice en maderos, como es una cruz que son, a ver, una cruz son 2 maderos, y el texto dice madero, en singular. ¿Sabes lo que es eso del singular? Si es que como eres tan analfabeto, no debes saber qué es eso de hablar en singular y hablar en plural. Si dice madero, es que era un madero. No hace falta que aparezca la palabra un, con que diga madero, en singular significa que era un madero. No eran 2 maderos en forma de cruz. ¿Te das cuenta cómo te suicidas tú? Tú solito te pones la pistola en la cabeza y te pegas el tiro. No hay un solo texto de la Biblia donde se diga que la palabra griega shulón, que significa madero, signifique 2 piezas de madera. Eso te lo has inventado tú. Eso que has pegado, ese texto griego, ahí no dice por ninguna parte que signifique 2 piezas de madera. Al contrario, léete lo que dice ahí la traducción de la palabra shulón. Dice el madero, shulón. No dice 2 piezas de madera. Pues claro, Jesús estaba atado por el cepo. ¿Y dónde tenía el cepo? Pues en uno de sus pies. Un cepo de madera. Tenía un cepo de madera que le ataba el pie, uno de los pies. O los pies, o los 2 pies, pero era un cepo. Y era una pieza de madera. Un madero, un shulón es una pieza de madera. No son 2 piezas de madera. Shulón no son 2 piezas de madera, ¿lo entiendes? Shulón significa una pieza de madera. Una pieza de madera. Y una cruz no es una pieza de madera, son 2 piezas, son 2 maderos, uno vertical y otro horizontal. Ahí lo dice. Shulón es una pieza de madera. No 2 piezas de madera como lo es una cruz. El texto bíblico dice que les aseguró a los presos ahí en el calabozo, les aseguró los pies con el cepo. Los pies con el cepo. No dice el cuerpo, no dice los brazos, no dice el cuello, no. Los pies con el cepo en singular, es decir, era una pieza de madera que les ataba los pies. Por lo tanto, el cepo con el cual estaban apresados no era el dibujito ese idiota ese que has pegado. La Biblia lo dice bien claro, que él les aseguraba, les ataba los pies con el cepo. Por lo tanto, la palabra griega shulón de ninguna manera significa 2 maderos o 2 piezas de madera, de ninguna manera. Era una sola pieza de madera que les ataba los pies. Ahí lo dice el texto bíblico que tú mismo has pegado. Que hay varias formas de cepos en un shulón, atados de pies, de los pies. Por lo tanto, ¿en qué consistía ese shulón en el cual fueron atados los discípulos? A ver, pues era sencillamente un madero, un poste, y ese madero pues tenía una cadena donde les enganchaban el pie, o los pies, o los 2 pies. Así de simple. Eso era un shulón. Era un madero. Cada vez que en el Nuevo Testamento aparece el shulón, siempre se refiere a un madero, a un poste, a un madero. Eso es un shulón, y así lo dicen todos los lexicógrafos en griego. Es un madero, por eso es que lo han traducido en las Biblias, un madero. ¿Por qué? Porque saben, los traductores sabían perfectamente que un shulón es un madero, pero no 2 maderos. 2 maderos, como es una cruz, no es un shulón, no es un shulón.
Son dos maderos. Si Jesús hubiera sido clavado en dos maderos, entonces no diría Shulón. Así de simple. Y respecto a la otra palabra griega, staurus, dependiendo del contexto, porque los romanos tenían diferentes tipos de staurus. Tenían el madero poste, el poste madero, el madero vertical, que también era un staurus utilizado por los romanos, y tenían también diferentes tipos de staurus, en forma de X, en forma de T, eso está demostrado históricamente. Entonces, ¿en qué tipo de stauro fue clavado Jesús? Pues lógicamente el que tenía forma de poste, en un shulón, en un madero. Ese fue en el que fue clavado, pero no en dos maderos. No en dos maderos, porque si de lo contrario, si hubiera sido clavado en dos maderos, no se utilizaría en la Biblia la palabra shulón. Que repito, la palabra shulón significa madero en singular. Madero es un solo poste. Eso es shulón. A ver, estoy aquí en la concordancia de Strong. Shulón, la número 3586. La palabrita griega, ¿qué significa? Pues vamos a ver. Dice, vara, garrote, madero, palo. O sea, está hablando de un madero, de un palo, un garrote. Era un objeto de madera, un palo, como dice aquí, una vara, un garrote. ¿Qué es eso? Es un palo. Jesús fue clavado en un madero, es decir, en un palo, en un poste. Eso es lo que significa la palabra shulón. La palabra shulón no significa dos maderos, de ninguna madera. Fue clavado en un madero, en un poste, en un staurus, y ese staurus pues era un poste, un madero, que era utilizado también por los romanos para ejecutar a los condenados a muerte. Y ahora voy a leer lo que dice el gran erudito en griego Bain. Estoy aquí en la Word, la Enciclopédica Bíblica Electrónica. Bain, el famoso Bain que he citado tanto por los evangelocos. Veamos lo que dice. Respecto a la palabra griega stauros, dice, nombre staurus, denota primariamente un palo o estaca derecha, es decir, un poste. Se clavaba en ellas a los malhechores para ejecutarlo. Tanto el nombre como el verbo stauro, fijar sobre un palo o estaca, debieran distinguirse originalmente. Atención, veamos cómo miente aquí el sujeto, esta criatura del cárcamo. Debieran distinguirse originalmente de la forma eclesiástica de una cruz de dos brazos, más clarito que el agua pura. La forma de esta última, es decir, la cruz de dos maderos, tuvo su origen en la antigua Caldea y se utilizaba como símbolo del dios Tamuz, que tenía la forma de la mística Tau, la inicial de su nombre, en aquel país y en los países adyacentes, incluyendo Egipto. Y luego dice, a mediados del siglo III después de Cristo, las iglesias, atención, se habían apartado de ciertas doctrinas de la fe cristiana o las habían pervertido, con el fin de aumentar el prestigio del sistema eclesiástico apóstata. Se recibió a los paganos en las iglesias aparte de la regeneración por la fe, y se les permitió mantener en gran parte sus signos y símbolos. De ahí, atención, de ahí que se adoptara la tau o T, el madero en forma de T, en su forma más frecuente con la pieza transversal abajada, como representación de la cruz de Cristo. Más clarito que el agua, lo dice bien claro, que la palabra griega stauro significa madero o poste vertical, y que luego con el paso de los siglos se inventaron esa patraña de que Jesús murió en una cruz para así atraer a los paganos, a que ellos también daban cultos idolátricos a cruces. Pues para atraer hacia la Iglesia Católica a todos esos paganos, pues inventaron la patraña de que Jesús murió en dos maderos en forma de cruz. Y esto lo dice el propio Bain, como acabo de leer. Tito sinvergüenza, ahora sí está Bain. El pobre de Bain dice que Jesús murió en un palo. En eso se apoya el pobre Tito Martínez, cuando hay una gran cantidad de eruditos que lo contradicen, porque la arqueología y la historia contradicen a Bain. La antigua literatura de los padres de la iglesia contradicen a Bain. Barclay le contradice a Bain. Robertson contradice a Bain. Edersheim
contradice a Bain. Alfonso Ropero, que es PhD, es un erudito de universitario, egresado de la universidad, académico. Él habla que el estabro evolucionó y había muchos o diferentes formas de estabros y una gran variedad de eruditos que contradicen a Bain. O sea, vos te agarras de Bain, que creía en el rapto secreto, que creía, por ejemplo, en la inmortalidad del alma, del infierno y todo eso, y te apoyas en un erudito que contradice tus dogmas, pues. Y como te dije, hay una gran cantidad de eruditos que contradicen a Bain. La arqueología contradice a Bain, la historia contradice a Bain, los antiguos padres de la iglesia contradicen a Bain. Entonces estás perdido, Tito Martínez. Estás perdido, aunque te agarres de Bain, pero Bain está equivocado totalmente. La erudición lo refuta, la historia refuta a Bain, la arqueología refuta a Bain, simple. Los antiguos cristianos de los primeros 300 años contradicen a Bain, simple. Bueno, me retiro, regreso a mi trabajo, pero este Tito Martínez fue aplastado totalmente con Hechos 16:24, pues él decía que Silón era simplemente un poste. Cuando se lo demostré que Silón no significa simplemente un poste, sino que significa cualquier objeto de madera, y sin importar el número de maderos que está conformado ese objeto. Ya dije que Silón puede ser una mesa de madera, un galeote antiguo, un barco antiguo de madera. Entonces Tito Martínez quedó totalmente refutado, pues. La erudición no la puede él negar, ni la arqueología, ni la historia, ni la patrística de los primeros 300 años. Él se apoya en una cita aislada de Bain, que dice que Jesús murió en un poste, pero hay una gran cantidad de evidencias y datos históricos, erudición, arqueológico y patrístico que demuestra que Cristo murió en un estabro que está con figura de T, no murió en un poste. Y como dice la sociedad Bactober, el estabro evolucionó, eso lo dice el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, bajo el subtítulo Cruz, donde admite que la palabra griega, Silón, evolucionó a un objeto de dos piezas para ejecutar a criminales. Entonces... A ver, Carcamán, subnormal, vamos a ver, te voy a tapar tu bocaza mentirosa de hijo de Satanás que eres, tarado mental. Mira, vamos a ver lo que dicen, porque me estás diciendo Justino Mártir, Eusebio. Mira, subnormal, a mí mi fe no se basa en lo que dice Justino Mártir, lo que dice el otro, lo que dice... No. La verdadera fe cristiana se basa en el Nuevo Testamento. Vamos a ver... taradito, lo que dicen los mejores diccionarios, tarado mental. Mira, primeramente bueno, vamos a ver, por ejemplo, lo que dice el Diccionario Exegético del Nuevo Testamento, editorial Sígueme, Salamanca, 2002. Página 1477, dice: Stauros, palo, un solo poste, palo, repito, palo, un solo poste, clavado verticalmente, tarado mental, clavado verticalmente, idiota. Vamos a ver más, para que se va a seguir tapando tu bocaza mentirosa, de mentiroso. Otro, compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, editorial Desafío, 2002, dice así: la palabra stauros ha sido mal traducida por cruz en la mayoría de las versiones, pues significa una estaca. ¿Lo ha leído bien, taradito? Lo que pasa, enfermo mental, que ese cepo era un solo palo, como se le acaba de probar, de demostrar. Ese cepo, en el caso del Nuevo Testamento, era un stauron, es decir, una sola estaca, idiota.
Bueno, ya se le ha demostrado a este idiota que no solamente es Vine, sino se le ha mostrado esas dos fuentes enciclopédicas de autores católicos o protestantes que dicen lo mismo que Vine, ¿eh? Este tipo se apoya en los padres de la Iglesia, porque la fe de este tarado mental no se basa en las páginas del Nuevo Testamento, sino que se basa en lo que dicen los padres de la Iglesia. Vamos a más fuentes para tapar la boca a este hijo de Satanás. Vamos a ver cómo va a seguir quedando probado que el Xulon, al menos en el caso del Nuevo Testamento, era un solo palo. Por ejemplo, en el libro de Non-Christian Cross, La cruz no cristiana, por J. de Parsons, Londres 1896, dice: no hay ni una sola oración en ninguno de los numerosos escritos que compone el Nuevo Testamento en la que en el griego original haya siquiera prueba indirecta, en el sentido de que el stauros usado en el caso de Jesús haya sido algo más que un ordinario stauros, mucho menos en el sentido de que haya consistido no en un solo madero, idiota, cárcamo, ¿estás escuchando, enfermo mental?, sino en dos clavados juntos, idiota, en forma de cruz. No es poco engañoso por parte de nuestros maestros el traducir la palabra stauros como cruz, tarao, cuando vierten en nuestra lengua nativa los documentos griegos de la Iglesia, y el apoyar esa acción al poner cruz en nuestros léxicos como significado de stauros, sin explicar cuidadosamente que de todas formas este no era el significado primario de la palabra en los días de los apóstoles, ni llegó a ser ese su significado primario sino hasta mucho tiempo después. Ahí está. Y que llegó a serlo entonces, si acaso llegó a serlo, solo porque, a pesar de la ausencia de prueba corroborativa, por una razón u otra, se supuso que el stauros particular en el que Jesús fue ejecutado tenía esa forma peculiar. Páginas 23 y 24. Ahí lo tiene usted. Y ahora, aparte, le voy a demostrar, ya para rematar de taparle la boca, de dónde viene su creencia satánica. Fíjese lo que reconoce la obra La adoración de los difuntos, Londres, 1904, de Colner J. Garner, página 226. La cruz, en forma de la cruz ansata, era llevada de la mano de los sacerdotes egipcios y los reyes pontífices como símbolo de su autoridad como sacerdotes del dios Sol. Ahí lo tiene. Eso es lo que, de ahí es donde viene su crucecita. De ahí es donde viene su crucecita. Pero ¿qué dice Pablo? Segunda de Corintios 4:15. Que Dios dice claramente ahí que no hay consorcio entre Dios y los ídolos, entre la luz y las tinieblas. Señor Cárcamo, coja su crucecita y tírela a la basura. Bueno, este pendejo está citando libro que no lo tengo a mano, porque yo apuesto que después escribe que el estauro evolucionó conforme al tiempo, tal como dicen los testigos de Jehová. Hasta los testigos de Jehová, ellos reconocen que el estauro evolucionó conforme al tiempo, y como lo dicen eruditos de la talla como Robertson, como lo dice William Barclay, que después voy a citar. Edersheim también lo cita. Es un historiador judío, convertido al cristianismo. Vamos a ver lo que dice la Biblia de las Américas. Vamos a ver. Fijémonos que este Carcamán cita a Justino. ¡Guau! Para él Justino es una autoridad. Bueno, pero la pregunta aquí es, ¿para qué es una autoridad usted, Justino, señor Carcamán? ¿Para qué lo es? ¿Para lo que le conviene? Porque en otro tipo de cuestiones puedo citarle a Justino para taparle la boca, si quiere. Yo, si quiere, en otra clase de cuestiones, no, solo para eso. Por ejemplo, ¿qué le parece Justino para el enoteísmo monólatra? ¿Qué le parece? Para eso Justino no. O si quiere le leo lo que dice Justino con respecto a este tema, Carcamán. Vamos a ver lo que dice, vamos a ver. Esto lo dice Mateo capítulo 27, capítulo 26 dice. Sí, entonces le soltó Barrabás, pero Jesús después de azotar le entregó para que fuera crucificado. Vamos a ver lo que dice la Biblia de las Américas, su nota.
que esta Biblia de las Américas, la Biblia de Estudio, fue editada por estudiosos, teólogos, tanto evangélicos, egresados de universidades. Que fuera crucificado al pie de nota, dice, la cruz podría ser en forma de T o X, o una I. El palo vertical usualmente permanecía en el suelo en el lugar donde se llevaría a cabo la crucifixión. El palo transversal lo encargaba el sentenciado. Al llegar al lugar donde la crucifixión, su mano era clavada en él. Luego se ponía el transversal encima del vertical al que su pie era clavado, estando doblados en forma tal para que un clavo de hierro pudiera ser insertado entre los pies. El crucificado podía descansar parte de su peso sobre una saliente en la parte vertical y así poder respirar mejor. Cuando le quebraban las rodillas, las víctimas ya no podían elevar su cuerpo para respirar. Así la muerte era inminente. En la crucifixión, dice, la muerte era lenta y una atroz y nefasta forma de tortura. Entonces aquí nos está describiendo la Biblia de las Américas de Estudio, nos está describiendo la forma del estauro. Era forma de T, forma de X o solo simplemente un palo, ¿ves? O sea, hay posibilidad de que sea un palo como dicen estas bestias, pero también está la otra posibilidad que puede ser una T o una X, como la cruz llamada la cruz de San Andrés. Ahora vamos a ver lo que dice la Escritura, vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 27. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa el lugar de la calavera, la dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron su vestido echando suerte, y sentados le custodiaban ahí, y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Sobre la cabeza estaba el letrero que decía, el rey de los judíos. No dice que fue sobre las manos. Solo con eso voy refutando. Vamos a ver lo que dice el versículo 38. Versículo 38 dice, entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. En el texto griego dice que fue crucificado uno a la mano derecha y el otro a la mano izquierda. O sea, ¿qué significa esto? En el texto griego no está describiendo la cruz. En el texto griego dice que fue crucificado uno a su mano de izquierda y el otro a su mano derecha. O sea, significa que sus manos estaban extendidas, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y que sobre su cabeza pusieron su causa escrita. O sea, que Cristo significa que Cristo murió con los brazos extendidos, no con los brazos levantados en forma vertical, sino que fue clavado en forma horizontal. Porque uno de los ladrones estaba a su mano izquierda y el otro a su mano derecha. Porque eso es lo que significa derecha. Significa mano derecha. Izquierdo significa mano izquierda. O sea que sus brazos fueron extendidos. Y sobre su cabeza pusieron su causa escrita. Solo con eso estoy refutando. O sea, las pruebas académicas están ahí. Y me está citando de fuente no sé quién. Quienes las conozco. O sea, yo estoy citando de fuente de académicos. De gente que fue egresada de la universidad. Incluso el grafito Alexámero nos da una prueba arqueológica de que Cristo murió o que los romanos crucificaban un instrumento en forma de T. Entonces votamos por el suelo el comentario de que no sabe nada. Ese es un comentario, como usted muy bien dice, de un evangeloco, de un apóstata evangeloco, pero resulta que otros eruditos evangelocos, que son crucíferos, reconocen que el estauron era un palo o estaca. Así de sencillo. Así como ya se le ha demostrado y ya se le han citado. No solamente Vine, sino otros, como por ejemplo Wilton Nelson, en su Diccionario Ilustrado de la Biblia, 1977, bajo cruz, dice, la palabra griega stauros, cruz, significa palo o estaca vertical. El diccionario inglés de Imperial Bible Diccionario reconoce lo mismo. La palabra griega para cruz, stauros, significaba apropiadamente un madero, un poste en posición vertical o palo de una estacada, tarado mental, del cual se podía colgar cualquier cosa o que se podía usar para empalizar, cercar un pedazo de terreno. Hasta ante los romanos, la cruz, de donde deriva nuestra palabra cruz, parece haber sido originalmente un palo en posición vertical, tal y como indica esta misma obra. Año 1000, profesor Farban, tomo 1, página 376. Por lo tanto, ya será otra vez, evidentemente, tapados su boca. Todos estos eruditos son o evangelocos o paposos, crucíferos
y sin embargo reconocen este mismo hecho. El estauros es un palo y algún apóstata, engañador, que pese a que sabe que esto es así, tuerce, como ese autor que usted, por ejemplo, ha citado. Bueno, a ver, tarado, ese texto no prueba, eso no refuta absolutamente nada. Absolutamente nada refuta ese texto, ya que aunque esté encima de las manos, también está sobre su cabeza, encima de su cabeza, está encima de las manos y por lo tanto también está encima de su cabeza, enfermo mental. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, taradito? Y te sigo respondiendo. No dice ahí ninguna parte que su mano estaba extendida, una mano estaba extendida y hacia la derecha y otra estaba extendida. No dice que los brazos estuvieran extendidos, eso se lo inventa usted. Había 2 clavos, efectivamente, y porque los romanos pues eran unos eran unos asesinos, tenían sangre fría, pues evidentemente pues había distintas formas de causar dolor, que lo hacían a veces para acusar martirio a los reos. Y había 2 clavos, efectivamente. 2 clavos atravesaban sus 2 manos. Efectivamente, pero no dice que los brazos estuvieran extendidos. Eso se lo inventas tu hijo del diablo. No, nada que ver, nada que ver. O sea, no sé si vos puedes entender lo que te estoy diciendo, pues. Ahí el texto dice que fue escrita sobre su cabeza su causa escrita, y que a su mano izquierda fue clavado uno de los ladrones, a su mano derecha fue clavado el otro, fue crucificado. O sea, no sé si me estás entendiendo, pero ahí no dice nada que fue clavado sobre su mano o sobre su mano fue puesta su causa escrita, nada que ver. O sea, ya es invento tuyo. Aquí lo que haces es engañar a la gente que no sabe pensar. Bueno, esta ilustración que acaba de poner el hermano Tito muestra claramente cómo pudo haber sido la ejecución de Jesús. Una forma plausible, perfectamente plausible, de cómo pudo haber sido la ejecución de Jesús. Y por tanto, otra vez más, le tapa la boca a este hijo del diablo, que realmente lo único que hace son los padres. Él podría decir, este señor, lo que cree Justino Mártir acerca, por ejemplo, del enoteísmo. Seguramente que para eso no le conviene Justino Mártir, porque se lo puede citar. Incluso puedo pegarlo aquí, pero bueno, es otro tema, ¿verdad? Nada que ver, bestia. El texto griego no dice que fue puesto sobre su mano su causa escrita, sino que sobre su cabeza, bestia. Ese dibujo estúpido que pusiste no tiene nada que ver con los evangelios. Los evangelios dicen que sobre su cabeza pusieron su causa escrita, no dice que fue sobre sus manos. Ese dibujo, ya metételo, ya sabes por dónde. Nada que ver. El texto griego dice que su causa escrita fue puesta sobre su cabeza, no sobre sus manos. Ese dibujo no lo describe el evangelio lo dice que fue sobre su cabeza y que a su mano izquierda fue puesto un criminal y a su mano derecha fue puesto otro criminal. Y sobre su cabeza pusieron su causa escrita. Mira, yo voy a esperar el texto que me diga que sobre su mano pusieron la causa escrita. Ese dibujo no es lo que dice el texto griego, porque el texto griego dice que sobre su cabeza, encima de su cabeza pusieron su causa escrita. No dicen que fue sobre sus manos. Ese es un invento, una reverenda estupidez. No, lo que no dice la escritura es que sus 2 brazos estaban extendidos. No, eso se lo inventa usted. Que sus 2 brazos estaban extendidos en forma de cruz, extendidos, eso se lo inventa usted. Se lo inventa usted totalmente. ¿Dónde dice? Deme el texto bíblico donde te dice que Jesús tenía los 2 brazos extendidos. Extendidos en forma, lo que conocemos como en forma de cruz, porque extendidos los tendría evidentemente hacia arriba, porque era un madero, un estauros. Pero extendidos me refiero a cuando alzamos los brazos de pie, los extendemos en forma de cruz. Eso es lo que te tiene que dar, cómo estaban esos brazos así extendidos. El texto bíblico que diga dónde Jesús tenía sus brazos extendidos y que los tenía extendidos así como dice usted.
Eso es lo que tiene que dar el texto bíblico. ¿Dónde dice el texto bíblico que Jesús tenía un brazo extendido en una dirección y el otro hacia el este y el otro extendido hacia el oeste, así en forma de cruz? Eso es lo que tiene que mostrar usted. Yo estoy esperando el texto que diga que sobre las manos pusieron el letrero. Quiero que diga el texto. No lo vas a encontrar nunca porque el texto no lo dice. Porque el texto, el evangelio dice que sobre su cabeza pusieron su causa escrita, no fue sobre las manos. O sea, que ese dibujo que tanto lo rebuscado, que vos lo hiciste, no sé quién tonto lo hizo porque el texto no lo dice. El texto es claro, pusieron sobre su cabeza la causa escrita. No dicen que fue sobre su mano. Eso es un invento tuyo. Eso es un invento tuyo. Es un dibujito rebuscado. Anda a tirarlo a la basura, que eso no describe el evangelio. Que lo único que es estúpido y majadero mental es usted, porque es un apóstata, un hereje, y es lo que usted, un majadero, un subnormal, realmente que ha quedado a la altura del betún, por toda la evidencia que se le ha mostrado que le tapa su bocaza mentirosa de hijo del diablo que es. Deme el texto bíblico, deme el versículo donde decía que los brazos estaban uno hacia el este y otro hacia el oeste, extendidos, en forma de cruz. Deme el versículo donde diga eso. Incluso el Stauron fue cambiando poco a poco, pero no en la época, no en el caso, en la época de Jesús. En la época de Jesús, ese Stauron era un palo o estaca, vertical. Y luego, por norma general, sí que evidentemente los romanos tenían muchas formas de tortura, entre ellas la que dice usted, tarado mental, que era la más común, pero no la única. Y que ellos describen la cruz en forma de T. Simple. O sea, vamos a ver, verso, unos neófitos versus a pruebas factibles, o sea, pruebas tangibles. Muy sencillo. A ver, es que los brazos no tenían por qué estar uno sobre el otro como aparece en los libros de los testigos de Jehová. No. Ahí está una ilustración del hermano Tito. Pudo estar uno y otro arriba. Ahí está el dibujito que pueda poner el hermano Tito. Uno y otro arriba, pero sin estar cruzados hacia arriba, en extensión hacia arriba, como lo ponen los testigos de Jehová. No tienen por qué estar así. Ahí puso el hermano Tito un dibujo que encaja perfectamente con lo que usted ha dicho, sin implicar el que estuvieran totalmente extendidos, uno marcando el este y el otro en oeste en forma de cruz. Sirve perfectamente para ilustrar que los brazos pueden estar extendidos hacia arriba sin juntarse, señalando uno al que está a un lado, mano derecha, y otro al que está a un lado, mano izquierda, sin estar extendidos en forma de cruz. Poca imaginación suya, apóstata. Bueno, evidentemente el tipo retuerce las palabras, deforma las palabras, y evidentemente aquí en esta sala tenemos un pilar fundamental. A los apóstatas que se les ha predicado y mostrado y demostrado, y no solamente rechazan, sino actúan en tono burlón y majadero, aquí se les echan a patadas. ¿Qué es lo que voy a hacer con este apóstata hijo del diablo? Ya que realmente no solamente no se detracta, sino que además retuerce, modifica, sesga las palabras, las desgaja para atacar a los hermanos de sana doctrina, demostrando que es un auténtico embustero, hijo de Satanás. Por tanto, le voy a dar una patada en su apestoso culo de apóstata y lo voy a echar fuera. Está en ese dibujito que ha puesto el hermano. Y todo. Pasa que este carcamán tiene muy poca imaginación, qué pena. Qué poquita imaginación tiene. Ahí están, claro, uno en el brazo derecho y el brazo izquierdo estaban extendidos hacia arriba, pero sin cruzarse, de forma que efectivamente estaban pues, señalando, por así decirlo, un reo
y el otro reo en el otro lado, sin necesariamente estar extendidos totalmente en forma de cruz. Por tanto, con esto se le tapa la bocaza a este mentiroso hijo del diablo. Sos un ignorante, sos un español ignorante, no conoces ni tu lengua española, mira. Pues sos un tonto, un gilipollas, no, yo creo que sos gallego, ¿verdad? Vos sos gallego, sos pendejo, sos tonto. O sea, yo no sé por qué ustedes siguen de necios. Tito Martínez, ignorante. Gálatas 3:13 en el texto griego dice, fue colgado sobre madero. Ahora, me pegaste Hechos 10:39. En el texto griego dice, fue clavado sobre madero, neófito. Eso de un madero no existe en el griego. Eso fue añadido por los traductores. Te voy a presentar la interlineal, neófito, ignorante. Así como engañas a la gente. El texto griego dice, fue clavado sobre Silón. Y Silón es toda cosa que es de madera. Literalmente dice el texto griego, colgado sobre madero. Fijaos el argumento estúpido y falso que daba este subnormal del Cárcamo. Dice, porque es lo que le enseña desde el principio, es imposible que Jesús muriera en un solo madero, porque la Biblia dice que tenía un clavo en cada mano y el letrero estaba encima de la cabeza de Jesús. Ese es el argumento que da. Un argumento que está totalmente refutado. Ahí he puesto la ilustración esa que armoniza perfectamente con lo que dice el Evangelio. Por supuesto, que puede morir en un solo madero y tener el letrero encima de la cabeza y un clavo en cada mano, como vemos ahí. Y va este mamarracho, este idiota del Cárcamo, dice que no, que eso es imposible, que por lo tanto Jesús tuvo que haber muerto en una cruz de 2 maderos. Porque si no, no estaría en armonía con lo que dice el Evangelio. Bueno, pues ahí queda tapada la bocaza mentirosa suya, en esa simple ilustración.